Hoy vamos a hablar de un personaje de la historia que es sumamente especial. Y precisamente es especial porque la historia no lo ha premiado como debe de ser. Fue el maestro militar de Napoleón. Y no es ni Alejandro Magno ni Gengis Khan. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Aníbal el Cartaginés. ¿Y por qué es que no hemos hablado tanto de él? ¿Por qué la historia no lo ha premiado como debe de ser? Pues está fácil. ¿Quién tenía la narrativa? En esos años y en los años posteriores, el Imperio Romano. ¿Y quién fue el mayor enemigo del Imperio Romano? Aníbal el Cartaginés. Pero como siempre, un poquito de contexto, un poquito de historia. Cartago y Roma, las dos grandes potencias del Mediterráneo, por ahí del 265 a.C. Cartago estaba en el norte de África, expandiéndose hasta Hispania, que es lo que ahora es España, y Roma, básicamente localizado en el sur de Italia, en el sur de Europa, todavía iniciando su expansión hacia el oriente y también hacia occidente, pero mucho más al oriente. Ahí estaban empezando la guerra de quién sería el que dominaría el Mediterráneo en los próximos años. Como hablamos de contexto, seguro les sonará la guerra púnica o las guerras púnicas. La primera guerra púnica es saber quién se quedaba con esta joyita del Mediterráneo llamada Sicilia, seguro les sonará, que era de Cartago, y Roma se la quita y aquí empieza todo el desmadre. Roma le quita a Cartago Sicilia, y ¿quién era el general de Cartago? Amílcar Barca, es decir, el papá de Aníbal. Este llega a Cartago, en el norte de África, todo enojado porque les habían quitado Sicilia, y lleva a su hijo de 9 años, Aníbal, a un altar y le hace jurar que nunca será amigo de Roma, que siempre será su enemigo. Esto sale en Polibio y Tito Livio. Entonces, básicamente ese día nace el gran enemigo de Roma, Aníbal el Cartaginés. Amílcar y su familia cruzan a Hispania, una zona del Cartago, donde ahí crece Aníbal. Y crece peleando entre montañas, asedios, ríos. Básicamente un entrenamiento perfecto, tanto así que a los 26 años ya era comandante en jefe. Y Aníbal nota algo muy extraño, que después sería clave para su ejército. Nota que todo su ejército son de culturas diferentes, pero todos tienen una lealtad brutal a su papá. Y entonces llegó la chispa de la guerra, Sagunto. Roma apoya a Sagunto, Aníbal lo toma, provocando a Roma, y Roma le declara la Segunda Guerra Púnica a Cartago. Y aquí viene la genialidad de Aníbal. Roma esperaba que, tal como fue en Sicilia, los cartaginenses llegaran vía marítima, que eran muy buenos, hacia Roma. Pero Aníbal tenía otros planes. Hace la marcha imposible, es decir, va a querer llegar a Roma, a Italia, por arriba. Así que con infantería ibérica, caballería númida y 37 elefantes, sale de Cartagena, cruza la península y se dirige hacia los Alpes. Obviamente en los Alpes se encontraron con nieve, con frío, con precipicios, y perdió, dicen, que la mitad de su ejército, incluyendo a un montón de elefantes. Pero logra esta hazaña psicológica que volvió loco a los romanos, es decir, les llegó por atrás. La primera batalla fue la de Trevia en el 218. Los romanos estaban confiados en que estaban agotados por el viaje y que tenían la mitad de sus elementos. Entonces se dedicaron a atacarlos con toda la confianza del mundo y perdieron. Después Aníbal se va a lo que fue la batalla del lago Trasimeno, que fue la emboscada perfecta, con niebla, con Roma ya un poquito desconfiada, pero ahí seguía, y vuelve a ganar. Roma nombra en este momento a Fabius Maximus, estamos hablando del 218 más o menos antes de Cristo, y desesperada por victorias siguen yendo hacia los cartagineses que estaban en el norte de Italia. Así que reúne al ejército más grande de la historia, para ese entonces todavía, de Roma, y se va hacia los cartagineses. Llega la guerra de Canas del 216 a.C., una obra maestra militar de Aníbal que todavía sigue siendo estudiada en las más grandes universidades militares del mundo. ¿Qué fue lo que hizo Aníbal? Puso a su ejército más débil, generalmente galios, los puso en el centro. Entonces ellos iban retayendo poco a poco y llegaba todo el ejército romano, estamos hablando de 80,000 hombres contra 30, 40,000, y los empieza a empujar hacia una de las montañitas que estaba detrás. Entonces cuando se van haciendo para atrás, llegan toda la caballeriza y los elefantes del otro lado y terminan encerrándolos en un círculo. No sé si vieron la batalla de los bastardos en Game of Thrones, pero ¿recuerdan cuando estaban todos encerrados en un círculo? Aníbal el Cartaginés. De hecho, Napoleón dijo que lo que pasó en Canas fue la perfección táctica militar. Se le llama la doble envoltura y esta fue la más perfecta registrada.
¿Qué pasó? De los 80,000 romanos murieron 70,000. Y de los 30, 40,000 cartagineses murieron alrededor de 5 o 8,000. El punto es que logró 15 años sin perder en Italia, Aníbal, el cartaginés. Pero no puede tomar a Roma. ¿Por qué no puede tomar Roma? Ellos sabían atacar perfectamente en batallas en tierra o en batallas marítimas, pero no sabían hacer asedios. En cambio, como lo vimos con Gengis Khan, él aprendió contra todos estos ingenieros y pudo hacer los asedios. Aníbal no le dio. Gengis Khan fue mucho tiempo después. Y de hecho dicen que aprendió estas historias. Y otra cosa por lo que no pudo es que Roma tenía recursos infinitos, así le decían. Es decir, perdía 60,000 hombres y al año volvía a tener otros 60,000 hombres. Punto es que fueron 15 años de victorias consecutivas para Aníbal hasta que llegó Escipión. Y Escipión tuvo una idea maravillosa. Dijo, no le podemos ganar a Aníbal en tierra ni en batallas. ¿Cómo le hacemos? Entonces dijo, ¿dónde está su familia? En Hispania. ¿Y dónde está su gente? El norte de África, en Cartago. ¿Qué hizo? Pues mandó a las legiones, no se llaman regiones todavía, pero el ejército romano hacia Hispania y hacia Cartago. Entonces primero va a Hispania, gana, y después Escipión llega hasta Cartago y se enfrenta al mismísimo Aníbal, que tuvo que regresar para que perdiera de la misma manera en que perdió en Cana. Le aplicaron la doble envoltura, el mismo Escipión, como él había aplicado en Canas, con esta táctica maestra. Así es que en Sama, en el 202 a.C., Aníbal pierde su única batalla defendiendo a Cartago de los romanos. Y básicamente fue suficiente para que se acabara Aníbal, el cartaginés. Roma toma Cartago, prácticamente desde allá no se volvió a zafar, y exige que le den a Aníbal. Él huye, dicen que se fue a Tiro, e incluso dicen que llegó hasta Antioquía, donde se dedicaba a dar tácticas militares a los helénicos, pero Roma lo fue siguiendo todo este tiempo, hasta que por fin dicen que lo capturan, y dicen que las últimas palabras de Aníbal fueron las siguientes: liberemos al pueblo romano de sus temores. En fin, Aníbal fue el estratega más grande que enfrentó a Roma y de hecho fue el gran maestro militar de Napoleón y de Federico el Grande. La guerra de Canas que les platiqué sigue siendo estudiada en las grandes universidades militares y logró lo que nadie pudo hacer en los siguientes años ni en los años previos, que fue que Roma tuviera miedo. No le tuvo miedo a un país, no le tuvo miedo a un ejército, le tuvo miedo a un hombre. Aníbal el cartaginés. No conquistó Roma, pero hizo que jamás se olvidaran su nombre. Y sí, fue aquel fantasma que llevó a los elefantes a cruzar los Alpes. Hasta la fecha, jamás ha sucedido.